Hermanos, buenas tardes. Vamos a orar, vamos a pedirle al Señor que nos ayude en poder meditar su palabra esta tarde, pensando en todo lo que está aconteciendo en nuestro país, y creo que es uno de los momentos más difíciles que estamos viviendo como región La Libertad y como país también. Así que vamos a orar, vamos a pedirle a Dios que nos dé la gracia de compartir su palabra esta tarde. Padre, estamos muy agradecidos, Señor, por el tiempo que nos has dado para exaltar tu nombre. Señor, hay una profunda preocupación, Señor, por todo lo que acontece en nuestro país. Específicamente, Señor, por lo que pasa en La Libertad. Señor, nuestra ciudad siempre ha sido conocida, Señor, como la ciudad de la eterna primavera, capital de la amistad. Parece ser, Señor, que nada de eso ahora es la realidad en la que estamos viviendo. Por eso, Padre, rogamos que tú nos ayudes, Señor, que tu Espíritu Santo nos guíe en meditar esta noche, en reflexionar, Señor, sobre todo lo que está aconteciendo aquí, Señor, donde nos ha tocado vivir por tu voluntad. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, te damos gracias. Amén. Amén. Muy bien, hermanos, para nadie es extraño que estamos viviendo momentos difíciles como región La Libertad. Realmente no hay día en que no escuchemos a través de los medios de comunicación noticias muy tristes, noticias tristes sobre violencia que vivimos en nuestro país y específicamente en la región La Libertad. Para agravar las cosas no es solo Trujillo, no es solo La Libertad, no es solo el país, es también el mundo entero que está viviendo tremendos momentos de tensión, tremendos momentos de conflicto. Estaba escuchando las noticias, mirando las noticias en un noticiero francés y hablaba de este misil que ha caído en la frontera entre Ucrania y Polonia. Y todo hacía pensar que era un misil lanzado por soviéticos, por Rusia. Increíblemente, los restos del misil son ucranianos. Así que parece ser que ahora todo lo que Ucrania había recibido de ayuda, de atención del resto del mundo contra Rusia, parece que las cosas podrían comenzar a cambiar. Es lo que a lo menos los comentaristas hablaban acerca de la investigación que los Estados Unidos ha iniciado en lo que ha pasado en la frontera Polonia-Ucrania. Así que ¿en qué irá a terminar eso? Seguramente en mucho más violencia de la que hoy en día el mundo está experimentando. Se dice que hay más de 10 millones de desplazados ucranianos yendo a los países más cercanos posibles, huyendo de la guerra. Hay tremendos conflictos. Bueno, hace unas semanas atrás hubo un encuentro entre el presidente chino y el presidente norteamericano. Y el presidente chino diciéndole al presidente americano que no se mete en los intereses de China, porque entonces estaría cruzando una línea que no debe cruzar. ¿Cuándo se ha visto semejante tensión en el mundo como la que hoy en día estamos viviendo? ¿Quién sabe las dos guerras mundiales anteriores? No podrían significar nada en lo que podría pasar hoy en día con una tercera guerra mundial, por el tipo de armamento que hoy en día las naciones más poderosas del mundo tienen. Y los países que no estamos involucrados en ningún tipo de conflicto somos los que, me parece, los que asumimos la mayor parte de las consecuencias, como lo que estamos pasando en el país por la falta de urea, por la falta de granos, y el año que viene se dice que va a haber una falta de alimentos en el país que será muy difícil para las familias de bajos recursos tener lo necesario para sostener sus familias. ¿Se imaginan entonces lo que está viviendo el mundo hoy en día?
Ayer compartía que una de las ciudades más grandes en Siria, si no la más grande, la ciudad de Alepo, dice que hasta el año pasado, miren, hasta el 2021, tenía unos 350.000 muertos producto de una guerra interna en su país. El conflicto ruso-ucraniano, según las últimas noticias, lleva más de 100.000 muertos por cada bando. A ese extremo llega la violencia en otras partes del mundo. Pero ¿qué de la libertad? ¿Qué de la región, la libertad? ¿Qué de nosotros? ¿Qué estamos experimentando nosotros como país, como región? Bueno, para nadie es extraño, por ejemplo, lo que ocurre en los espectáculos, porque cuando hay un encuentro futbolístico, por ejemplo, en un estadio, el otro día, 3 muertos de la barra de Alianza Lima resultaron en las calles de Lima. Una pelea entre barras y alguien sencillamente saca un arma y dispara contra 3 personas que de repente en ese momento ni pensaban iban a ser los últimos días de su vida. Hace poquito, hace unos días atrás, hubo un concierto musical de, me parece, alguien que tenía el apodo de Conejitos, algo así, porque estuvo en la ciudad de Lima y como las entradas se habían agotado, cómo se peleaban en las afueras del estadio para poder entrar a un concierto. Y uno piensa, bueno, yo no pelearía por algo así, pero estoy seguro que los adolescentes y los jóvenes de hoy en día se matarían como lo que vimos en las imágenes en las puertas del Estadio Nacional. Hace poquito tiempo también, no solamente uno puede ver en los espectáculos cosas de violencia, sino también en las escuelas. Hace unos días en la ciudad de Lima, un maestro tuvo que escapar porque una niña lo había acusado de tocamientos indebidos en el colegio. En el colegio. Hace poco más de un mes, me parece, una niña se lanzó, me parece, del segundo piso de su colegio por bullying. Todo tipo de violencia, violencia física, violencia psicológica es lo que estamos viviendo en nuestro país. Las familias también es un ámbito donde se genera violencia, maltrato infantil, padres con sus niños. Niños que deberían sentirse cobijados, cuidados, más seguros en el seno familiar, pues no se sienten así. Padres que están sumamente estresados porque es difícil cada día generar los ingresos que necesitan para poder dar lo necesario para sus familias, que terminan desquitándose con los más débiles. Y los más débiles siempre serán sus mujeres, siempre serán sus hijos. ¿Sabes cuántos feminicidios van en la región? La Libertad. La Libertad. La Libertad tiene 300 denuncias por mujeres desaparecidas. En La Libertad. Al 20 de octubre, 300 mujeres están desaparecidas en la región La Libertad. Asesinos al volante. En las calles tenemos personas que sencillamente matan por gusto. Sicariato. ¿Sabes cuánto es el número de muertos por sicariato al mes de octubre? 184 personas han muerto por encargo. En la región La Libertad. 184 personas. Eso habla más o menos de 18 personas por mes mueren por sicariato. $15,560 papeletas porque hay choferes inescrupulosos que no respetan las normas de tránsito, como lo que acaba de pasar hace unos días atrás. El pastoral les hablaba en la mañana de estas imágenes. Sí, alguien me mandó esas imágenes justo cuando estaba desayunando. Y hermanos, realmente esas imágenes eran para que uno se sienta, sí, una mujer llamando a su hijo debajo del bus, diciendo su nombre: contéstame por favor, hijito, contéstame. Triste. Lo que pasó en la cuadra 9 de Independencia, donde
delante de sus 2 niños, una persona recibió, ahora 5 disparos le cayeron a él en el pecho, pero 9 tiros la policía contó que el sicario había ejecutado a esta persona. Extorsión en la ciudad, extorsión por todos lados, violaciones sexuales. Y ahora, esas son las cosas que se denuncian. Estas son las estadísticas que podemos ver, pero ¿cuántas otras cosas no se denuncian? De tal manera que esto sencillamente es ínfimo para lo mucho que puede estar pasando en el país. ¿Sí? Hablamos en lo que va del año de 75 feminicidios. 75 mujeres asesinadas por sus convivientes o por sus esposos. La policía, quién sabe, hace los mejores esfuerzos porque la policía dicen que ha desarticulado hasta el mes de octubre unas 1.050 bandas criminales. En más o menos 17.287 operativos. Claro, no lo sabemos, eso muchas veces no sale en las noticias. Se ha detenido en lo que va del año a 14.000 personas aproximadamente. Y hay requisitoriados en la región La Libertad, unas 2.697 personas han sido detenidas porque tienen algún problema legal. Ahora, ¿saben cuántas armas se han confiscado en la región La Libertad en lo que va del año? 678 armas de fuego. Ahora, ¿cómo no vamos a estar pensando en una región que vive en zozobra, que tiene demasiados índices de violencia? No es difícil conseguir un arma. No es difícil tener un instrumento con el cual se pueda dañar a otra persona. Cuando se mira el problema desde afuera, un estudioso del comportamiento humano dijo, parece ser que el hombre se ha vuelto adicto a la violencia. Y obviamente, si uno mira las estadísticas fríamente y si uno mira lo que pasa en las calles, uno podría decir, sí, podría tener toda la razón. Sin embargo, desde la Biblia uno puede evaluar de una manera distinta lo que acontece en la sociedad. Pero hablamos de violencia. Pero, ¿cómo define el diccionario de la Real Academia? ¿Cómo define la violencia? Y lo define de la siguiente manera. Es el uso intencional de la fuerza física o el poder real o como amenaza contra otra persona o contra sí mismo o contra un grupo de personas. La Biblia, mirando los términos que en la Biblia tenemos para describir la violencia, para definir la violencia, la Biblia dice, es la fuerza ejercida en forma maligna contra otra persona. Es la fuerza ejercida en forma maligna contra otra persona. Es lo que todos los días podemos ver. Es lo que todos los días podemos mirar que está pasando en nuestra sociedad. Ahora, ¿qué dice la sociedad acerca de lo que pasa? ¿Qué dicen las autoridades? ¿Qué dicen los sociólogos acerca de lo que vivimos como sociedad? ¿Qué respuestas tienen a la violencia que vemos en nuestro país? Bueno, los sociólogos, los estudiosos del comportamiento humano van a decir que sencillamente una de las razones por la que hay tanta violencia en el país es la carencia de atención a las necesidades fundamentales del ser humano que se siente frustrado, se siente engañado y por eso exacerba sus emociones y una de las emociones que exacerba es su ira contenida. Y la ira contenida es la violencia que aflora. Y entonces dice, sí, la frustración que siente de no satisfacer sus necesidades fundamentales como alimentación, salud y las cosas, los servicios básicos que todo ser humano necesita. También, dicen los estudiosos, es la falta de oportunidades que las personas tienen para desarrollarse en la vida. Es decir,
sienten frustrados por sus anhelos y sus expectativas de vida, es decir, falta de oportunidades, falta de trabajo, falta de estudios, que los lleva a generar tanta violencia, a desquitarse con lo que otros tienen y ellos no tienen. Otros dicen, es la falta de confianza en las instituciones del Estado que ha generado toda esta violencia en el país. Claro, hermanos, uno puede entender que sencillamente estas cosas exacerben la ira contenida que hay en el ser humano. Pero no creo que es la motivación, no creo que es el problema fundamental, la causa fundamental que genera la violencia. Si uno siente tremendamente defraudado de las instituciones tutelares del Estado, sí, una persona muy cercana a mí, maltratada físicamente en su hogar, va a sentar una denuncia, dice todo lo que le está pasando, dice todo lo que el esposo está haciendo con esta persona y el policía dice, allá, le vamos a poner incompatibilidad de caracteres. No, eso no es incompatibilidad de caracteres. Eso es violencia, eso es maltrato, esa es violencia física y psicológica contra una persona. Pero vas a la policía y la policía simplifica todo y dice, no, esto es sencillamente incompatibilidad de caracteres. Claro, esa persona no puede absolutamente reclamar nada luego. Y se siente indefensa, se siente vulnerable, porque la misma policía vulneró sus derechos. La victimizó otra vez, la hizo doble víctima. No solamente de lo que pasa en su hogar, sino también una de las instituciones encargadas de velar por su seguridad también la violentó, no atendiendo su necesidad. Claro, tú vas a poner una denuncia y entonces ahora los que están encargados de acusar son los fiscales. Ese es su rol. Investigar para acusar. Pero muchas veces las personas que tienen la razón terminan afectadas más que ganando un proceso. Así que de repente los casos no llegan ni siquiera al juzgado porque los fiscales allí nomás arreglan. Y uno se pregunta, hermanos, cuando muchas veces uno entiende la frustración, por ejemplo, de los buenos policías, porque muchas veces cogen a un delincuente, cogen a una persona que está caminando mal, la llevan ante el fiscal sencillamente no acusa y el delincuente termina saliendo en menos de 24 horas. De repente uno también puede entender la frustración de los fiscales, porque la policía hace su trabajo, los agarra, los fiscales acusan, va al Poder Judicial y el juez lo suelta. Y entonces tú encuentras o agarran un asesino en Lima. Y entonces cuando lo agarran un asesino en Lima, preguntan al policía, ¿y esta persona es su primera vez? No, esta persona ya entra y sale de la cárcel. La pregunta es, ¿cómo salió? ¿Quién le dio libertad? Un juez. Entonces, claro que exacerba en la sociedad el ver que las instituciones como la policía, fiscalía, el poder judicial, gobiernos regionales, gobiernos locales como las municipalidades, no hacen su trabajo. Y claro, eso crea tremendo descontento en la población y la población se siente que no hay nadie que pueda cuidarles. Sí, todas estas son razones que exacerban la violencia en nuestro país. Sin embargo, no son la causa que la genera. Entonces, ¿de dónde nace la violencia? ¿De dónde nace? Ahora es interesante cuando uno va, antes de tocar el pasaje en Mateo, es interesante porque Santiago, hablándole a la iglesia, a los creyentes, les habla de una realidad en nuestro ser interior. Porque Santiago se pregunta, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos? Ya, eso es enemistades, eso son cosas violentas, en palabras o en acciones. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones
Ahora, el término que él usa allí es un término que habla acerca de las emociones exacerbadas. Es un término que habla de deleitarse en lo que uno quiere, decir, yo quiero esto y lo gano a como dé lugar, porque eso me causa placer. Y él habla de estas cosas batallando en el ser interior. Esto habla de nuestra concepción como seres humanos. Hay algo en nuestra naturaleza que no está bien, que se desborda. Ahora, el Señor dijo a través del apóstol Pablo, airaos, pero no pequéis. Porque, hermanos, claro que hemos sido creados con esa capacidad de enojarnos, pero enojarnos por las cosas que están mal. Pero es un airarse controlado en el creyente, controlado por el Espíritu Santo gobernando nuestras vidas. Para que no se salga de control ese enojo que uno siente por las cosas que no están bien, por las cosas que no son buenas, por las cosas malas de nuestro entorno. Uno se enoja, claro que se enoja. Uno se enoja cuando ve un padre que violenta a su hijo y ya no es corrección, sino es maltrato. Uno se enoja, pero el enojo no te hace que vayas al padre y lo zamaquees y lo golpees. Sí, te vas a irar, pero está controlado. Está controlado. Y entonces la violencia se genera cuando la ira, el airarse, sale fuera de control. Sale fuera de control. Y por eso, hermanos, agarran un delincuente. Porque esto ha pasado varias veces en la ciudad de Lima. En Trujillo no he visto muchas veces esto, pero en la ciudad de Lima agarran un delincuente que ha robado un celular, lo agarran entre 5, 6 personas y están a punto de quemarlos. Es ira desbordada. Es ira fuera de control. Es más de lo que esa persona hizo. Y uno se da cuenta allí. Hay un problema en el ser interior del hombre. Eso pasaba también en el pueblo de Dios. Pasaba también para el tiempo de Jesús. Pasaba también. Los escribas y los fariseos, tomando ocasión por la ley, porque eso estaba escrito en la ley, en Levítico, en Deuteronomio, uno puede encontrar, en Éxodo puede encontrar lo que el Señor Jesús dice, oíste que fue dicho ojo por ojo y diente por diente. Uno puede encontrar eso en la ley, es que está escrito en la ley. Pero los escribas y los fariseos lo habían tomado como ocasión personal para que ellos mismos pudieran no hacer justicia, sino vengarse. Vengarse. Porque este uso de este principio, de este mandato, no es sencillamente al individuo, es a los magistrados. Es a los que tienen la capacidad de juzgar, y está aquí puesto en la Biblia para advertirle a los magistrados, a aquellos que tienen la responsabilidad de juzgar, que deben ser ¿qué? Equitativos. Que no se olviden que deben ser equitativos, según la falta, para que no se tome como venganza, como una venganza. Y hermanos, este pasaje de Mateo 5 está en el contexto de creyentes. Porque cuando empieza Mateo 5, las bienaventuranzas dice, bienaventurado el pobre de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Está hablando de un hombre que ha sido transformado por el poder de Dios. Por lo tanto, se espera del hombre que ha sido transformado por el poder de Dios que pueda cumplir lo que el Señor está diciendo. Porque si no fuera algo irreal, si no fuera algo que no se podría poner en práctica. Pero está hablándole justamente a creyentes, a personas que han sido transformadas. Entonces, cuando nos preguntamos, ¿cuál es el remedio a la violencia? En primer lugar, el remedio pasa por una actitud correcta que el cristiano debe de tener
frente a las autoridades, frente a aquellos que tienen la responsabilidad de juzgar. No nos toca a nosotros hacer eso. Tenemos que dejar que las autoridades cumplan con su responsabilidad. Y su responsabilidad es sencillamente dar un juicio equitativo, dar un veredicto acorde a la falta. ¿Para qué? Para que no sea tomado como una venganza. Por eso dice, oíste que fue dicho ojo por ojo y diente por diente. Algo equitativo, pero que quienes tienen la responsabilidad de hacerlo son los magistrados, y la actitud que el creyente debe tener es dejar que eso pase. Es dejar que cuando hay un conflicto, cuando hay un problema, no debemos tomar la justicia por nuestras manos. No debemos tomar la justicia en nuestras manos. Debemos acudir a aquellas personas que Dios ha puesto en eminencia para que sean ellas, conforme a lo establecido por la ley, puedan juzgar equitativamente. Por eso que parte de la solución pasa también porque las autoridades cumplan sus responsabilidades en la sociedad. Sí, pasa porque las autoridades que han sido elegidas tienen que cumplir también su responsabilidad de una sociedad desarrollándose en paz y armonía. Por algo dice la Escritura que las autoridades han sido puestas por Dios y llama a que toda persona, incluyendo los creyentes, dice, sométase a toda persona a las autoridades superiores, de modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste. Se dan cuenta, es parte de nuestro testimonio cristiano no tomar justicia en nuestras propias manos, dejar que las autoridades, las que están a cargo de hacer justicia, lo hagan, y debemos acudir a ellas para encontrar justicia. Pero no debemos tomarla en nuestras manos. Es decir, hay un equilibrio entre la actitud del creyente y la responsabilidad que tienen las autoridades que están a cargo de administrar justicia. Ahora, hermanos, el que los magistrados no hagan justicia no hace que nosotros tomemos la justicia en nuestras manos. Porque podría ser que alguno piensa, pero si no encuentro justicia en las autoridades, entonces tengo que tomar justicia con nuestras propias manos. Ahora, hermanos, honestamente, yo nunca espero estar en una situación así. En serio. Porque yo creo que sería uno de aquellos que en ese momento no podría parar. Y yo creo que el Señor conoce perfectamente mi corazón, que tiene tanta misericordia de mí, que pienso no ocurre eso hasta ahora. Pero seguramente que muchos de ustedes también estarán pensando lo mismo. Si tocaran a uno de tus hijos, ¿qué harías? Son segundos, son minutos. Así que Dios obra con misericordia para tenernos bajo control en esa ira que se puede desbordar por una circunstancia sui generis en la vida. Y Dios obra con misericordia así. Ahora, hermanos, habrá un momento que las autoridades serán juzgadas por Dios también. Porque, hermanos, la palabra dice que los magistrados han sido puestos no para infundir temor a los que hacen el bien. Han sido puestos para infundir temor a los que hacen el mal. Sin embargo, con el corazón extraviado, no se puede obedecer lo que la palabra enseña. Por eso, hermanos, una segunda forma en que se puede menguar con la violencia es
con la responsabilidad que la iglesia tiene. Porque la iglesia también tiene la responsabilidad no solamente de orar por las autoridades, sino de orar por todos los personas que no creen en el Señor, que están lejos de Dios. Así lo dice Pablo escribiéndole a Timoteo: exhorto a que se hagan rogativas, oraciones y peticiones y acciones de gracia por todos los hombres, en primero dice, por todos los hombres. Y eso habla de la necesidad que hay en nuestra sociedad de que el ser humano conozca a Dios, sepa del amor de Dios. Y hermanos, en eso de orar por todos los hombres, vamos a sufrir lo que el Señor Jesús habla aquí, luego en el verso 39, cuando dice: pero yo digo, no resistís al que es malo. Y luego dice las formas en que en que las personas expresan esa maldad. Y luego dice: antes, cualquiera que te hiere en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Y esto está bajo el contexto de ¿qué? Bajo el contexto de ama al que te aborrece. Ahora, eso no lo puede hacer cualquiera. Eso es responsabilidad del creyente. Es decir, está diciéndole Dios: deja de autosatisfacerte a ti mismo, porque todas estas cosas que nombras, que está nombrado aquí en la palabra, en estos versículos, tienen que ver con la autosatisfacción personal. Y eso, dice el Señor, no deseo. Lo que deseo es que tú mires tu autosatisfacción en lo que yo te mando a hacer. Y tú dices: pero ¿cómo puedo darle la otra mejilla a aquel que me ofende? Porque empieza hablando de maltrato físico. Aquel que te golpea en la mejilla derecha, muéstrale la otra. Y uno se pregunta: ¿y dónde tenemos ejemplo en la Biblia? Bueno, ejemplos tenemos muchísimos. En primer lugar, tenemos el ejemplo de David, por ejemplo. ¿Cuántas veces Saúl trató de matar a David? Muchísimas veces Saúl trató de matar a David. Y David tuvo a lo menos 2 veces en su mano la vida de Saúl. Pero ¿qué dijo David en esas 2 veces que tuvo la vida de Saúl en sus manos? Yo no lo voy a tocar. Es el cumplimiento de este principio. En el Nuevo Testamento tú puedes ver a Esteban siendo apedreado y antes de partir dijo: perdónales este mal. No reaccionó. Es la forma de dar la otra mejilla. ¿Cuánto impacto causó la muerte de Esteban? Porque uno puede ver la persecución de la muerte de Esteban. Después el evangelio corrió por todo el mundo conocido de aquel entonces, después de la muerte de Esteban. El mismo Señor Jesús estaba siendo crucificado en la cruz, estaba muriendo en la cruz. Y dijo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Les dio la otra mejilla. Así que ejemplo tenemos en la Biblia de lo que Dios quiere que el creyente pueda depender de Dios y pueda buscar la justicia en Dios cuando no la encuentra en este mundo. Y descansar en los propósitos de Dios, porque los demás principios que vienen son asuntos de relación personal entre uno con otra persona. No tiene nada que ver con los magistrados, tiene que ver con mi actitud frente a circunstancias que uno puede vivir. Cuando te tocan físicamente, y luego dice: al que quiera ponerte en pleito y quitarte la túnica, deja también la capa. Si es lo único que puedes tener, porque hablar de la túnica era hablar de la ropa fundamental en la persona. Y Dios dice: bueno, no solamente le des eso, sino dale también tu capa. Porque hermanos, a través del testimonio, muchas personas, Dios ha tocado sus vidas por nuestra actitud como creyentes. Por eso el apóstol Pablo, hablándole a los Corintios, dice: cuando haya un problema entre 2 hermanos, no vayan a los magistrados. Si es posible, dice, sufre la pérdida. Sufre la pérdida. Para que el testimonio cristiano no se vea manchado.
Y hermanos, cuando uno tiene una actitud así, ¿cuánto puede impactar la vida de un inconverso? Mucho. Claro, pero se meten con lo que es mío. Se meten con lo que yo tengo. Y no somos capaces de abrir nuestras manos para dejar soltar lo que muchas veces es nuestra plena seguridad o confianza. Y al que quiera que te obligue a llevar una carga por 1 milla, ve con él 2. Es interesante porque cuando pueblos conquistaban a otros pueblos, tomaban a esos pueblos conquistados como aquellos que podían cumplir este tipo de servicios. Ahora, Roma había conquistado todo el mundo conocido de aquel entonces, por lo tanto, los judíos que vivían en Palestina, un soldado romano podía venir con una carga y podía decirle a cualquier ciudadano, ¿sabes qué? Llévame esto por 1 milla. La persona podía haber estado haciendo cualquier cosa y tenía que dejar lo que estaba haciendo. Ahora, ¿qué provoca eso? Cólera. Te da ganas de reaccionar. Y el Señor dice, no solamente lo lleves 1 milla, llévalo 2. Ahora, esa actitud, ¿qué puede causar en la persona que te obliga a hacer eso? Otra vez. Por eso el Señor Jesús dijo, todo aquel que quiera ser mi discípulo, niéguese a sí mismo. Tome su cruz y sígame. Hermanos, estamos hablando de principios que cuando lo pensamos, nos vemos demasiado lejos de ellos. Porque cuando estaba pensando en qué puede frenar la violencia en nuestro país o en nuestra región, qué puede frenar la violencia, empieza por un cambio de actitud en nosotros como creyentes. Porque nosotros también podemos dejar que nuestra ira se exacerbe hasta que sale fuera de control y se vuelve violencia. Nosotros necesitamos también depender de Dios. Porque pasa por nuestra actitud que la sociedad se impacte con nuestro testimonio. Pasa por eso la solución del problema. Así que ya tenemos aquí, en primer lugar, dejar que las autoridades cumplan sus responsabilidades. Y si no lo hacen, no tenemos que tomar la justicia por nuestras manos, tenemos que dejar que Dios se encargue de hacer justicia. En segundo lugar, tenemos que dejar de autosatisfacernos a nosotros mismos para procurar mejor que el testimonio de Dios se vea reflejado en nuestras vidas cuando nosotros soltamos nuestros aparentes derechos y dejamos que aquellos que obran mal puedan ser impactados por nuestra actitud como hijos de Dios. Solo para trastocar su pensamiento, para llevarles a reflexionar por qué estas personas no se defienden, por qué estas personas no responden como nosotros lo hacemos, por qué estas personas no actúan como nosotros estamos actuando con ellos. Y la respuesta será, hay algo en ellos que yo no tengo. Y esa es la presencia de Dios en nuestras vidas. Ojo, que no está hablando de no usar la ley. Porque, hermanos, uno podría encontrar aparente contradicción. Por ejemplo, el apóstol Pablo, el pastor lo tocó esto cuando le tocó predicar sobre el carcelero de Filipos. Cuando el apóstol Pablo ya milagrosamente por un terremoto, la cárcel se abre, se sueltan las cadenas, él sale y luego llega la noticia al carcelero diciéndole, ya déjalo ir. Y Pablo dice, no, un momentito. No, que vengan los que nos metieron presos a sacarnos. Bueno, pero Pablo, Jesús dice algo distinto. No, pero Pablo no estaba pensando en él. Porque, hermanos, cuando a Pablo lo maltrataron, le rasgaron las ropas, ¿se defendió? No. Cuando le flagelaron, ¿se defendió? Tampoco. Cuando lo metieron en la cárcel de más adentro, ¿protestó? No.
¿Qué hizo? Comenzó a orar y comenzó a cantar. ¿Por qué pide entonces que vengan las autoridades? Porque lo que Pablo está apelando es que la ley ha sido violada. La ley ha sido violada. Y está apelando a la ley. La ley fue violada. Y los magistrados, las personas en autoridad, están para cumplir la ley. No tiene que ver con él, tiene que ver con todas las personas, con la confianza que las personas tienen en la ley. Y él mira eso y dice, no, tráiganme a aquel que no actuó como la ley manda. En ninguna manera está contradiciéndose, más bien está dándole mucho peso a lo que el Señor Jesús dice. Hay también otro momento en la vida del mismo Señor Jesús. Porque miren, el sumo sacerdote preguntó a Jesús acerca de sus discípulos y de su doctrina. Jesús le respondió, yo públicamente he hablado al mundo, siempre he enseñado en la sinagoga y en el templo donde se reúnen los judíos y nada he hablado en oculto. ¿Por qué me preguntas a mí? Pregunta a los que han oído qué les haya yo hablado. He aquí, ellos saben lo que yo he dicho. Cuando Jesús hubo dicho esto, uno de los alguaciles que estaba allí le dio una bofetada diciendo, ¿así respondes al sumo sacerdote? Y mira cómo responde Jesús. Si he hablado mal, testifican que está mal. Y si bien, ¿por qué me golpeas? ¿Por qué haces algo que no te es permitido? Está apelando a que una persona está saltando lo que es el buen actuar. Está dándole peso a lo que él está diciendo en Mateo 5. Así que, hermanos, tenemos nuestras responsabilidades como creyentes, nuestra responsabilidad como iglesia de orar por las autoridades, de orar por todas las personas que no conocen al Señor. Porque, hermanos, la verdad es que, como dijo el pastor Alex en la mañana, lo único que puede cambiar el Perú es un cambio de personas. Y el cambio en la vida de una persona comienza con la obra del Espíritu Santo en su corazón. Por eso es importante que como iglesia no dejemos de predicar la palabra. Porque solamente la palabra transforma corazones. Solamente la palabra transforma maneras de pensar. Solamente la palabra puede transformar nuestras emociones. Solo la palabra puede hacer que nuestros deseos sean los deseos que Dios tiene en su corazón. No hay otra manera. Por eso, hermanos, no debemos dejar de evangelizar. Esa es la única manera que tenemos de que la sociedad en la que nos ha tocado vivir sea menos violenta de lo que es hasta ahora. Así que pasa mayormente por la responsabilidad individual de cada creyente y por la responsabilidad que como iglesia tenemos. Como complemento están las responsabilidades de las autoridades en cumplir sus funciones. Pero, hermano, nada va a pasar en la sociedad trujillana ni en la sociedad peruana si es que seguimos cerrando nuestros labios. Si que seguimos callando, nada va a pasar en nuestra sociedad. Al contrario, será más violenta cada día, porque tendremos cada día mayores personas que no pueden controlar su ira y personas en autoridad que no saben discernir ni entre su derecha ni su izquierda. Y hermanos, no olvidemos que cuando Pablo le escribe a Timoteo le dice, la razón por la que deben orar por todos los hombres y por los que están en eminencia es para que podamos vivir quieta y reposadamente. Si no estamos viviendo así,
¿De quién es la responsabilidad? Nuestra. Es nuestra. Más allá de lo que la Biblia habla de los últimos tiempos. Porque como creyentes estuviéramos todo el tiempo orando por los que no conocen al Señor. Orando por los que se encargan de impartir la ley y compartiendo el Evangelio a aquellos que no conocen al Señor. Si queremos tener una sociedad mucho más pacífica y tranquila, necesitamos comenzar a cumplir cada uno la responsabilidad que nos toca. Amén. Padre, te damos muchas gracias, Señor, por tu palabra. Señor, tú nos has cuidado, Señor, hasta ahora. Y permite, Señor, ciertos momentos en nuestras vidas, Señor, para sacudirnos como iglesia. Ayer, Señor, uno de los hermanos que oraba por lo que le aconteció a la hermana Alejandra, decía una gran verdad, que como ha tocado la iglesia recién sale. Padre, si ese fue tu propósito, si esa fue la razón, Señor, por la que tú has permitido que esta hermana, Señor, esté pasando momentos de prueba tan agudos para ella y para su familia, entonces, Señor, pon carga en tu iglesia por los perdidos. Por carga en nosotros, Señor, por las autoridades. Pero, Señor, nada de eso será posible si no comenzamos primero a mirar muy, muy adentro de nuestros corazones. Porque nosotros mismos, Señor, necesitamos cambiar lo que hemos sido hasta ahora. Por favor, Señor, ayúdanos. Ayúdanos, Padre, por favor. Seguimos pidiéndote, Señor, por todas aquellas personas que están sufriendo a causa de la violencia, Dios. Personas que no te conocen, que a través de estas circunstancias pueden llegar a conocerte. O personas como Alejandra, Señor, que a través de estas circunstancias puede crecer en su fe. O sus hijos, Señor, que pueden refugiarse en ti también. Padre, oramos, Señor, por aquellos hermanos que tienen dificultades con la justicia, con las autoridades, Señor. Que van en busca de justicia y no encuentran. Por favor, Señor. Sé tú, Señor, animando sus corazones en que tú, Señor, eres un juez justo. Y que tu palabra, Señor, dice que tú no pasarás por inocente al que es culpable. Permítanos descansar, Señor, no en la justicia nuestra, sino en tu justicia, Dios. Y permítenos ver, Señor, tiempos de tranquilidad. Aunque sé, Señor, que en estos tiempos, los tiempos de aflicción, es cuando tu pueblo, la iglesia, más te ha buscado, Señor. Si es así, Señor, entonces que comience por nosotros, Dios. Por favor. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén. Amén.